Hola mis queridos amigos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy les traigo una historia llena de emoción y giros inesperados. Acompáñenme a descubrir los momentos más intensos y fascinantes de la relación entre Alex y Tuna. Hoy por fin parece que Alex ha logrado resolver todos sus pendientes, pero la gran pregunta es, ¿logrará llegar a tiempo para encontrarse con Tuna? No se lo pierdan. El día de hoy está lleno de tensión y emoción. Después de muchos altibajos, parece que la vida de Alex finalmente ha comenzado a calmarse, pero aún queda una última prueba a su encuentro con Tuna. ¿Será este el momento que estaban esperando para reencontrarse? ¿O quizás el destino tendrá otros planes para ellos? En este episodio, veremos cómo el amor de Alex y Tuna se enfrenta a obstáculos, pero también cómo la esperanza y el esfuerzo pueden cambiar el rumbo de una historia. Así que prepárense para una jornada llena de sorpresas. Estén atentos, porque lo que sucede a continuación los dejará sin aliento. No se olviden de darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir acompañándonos en esta emocionante aventura. Vamos allá. El viaje de negocios de Alex duró varios días. Durante este tiempo se reunió con sus socios para discutir asuntos importantes y también para encontrar la mejor manera de resolver el problema con la joven. Afortunadamente, su socio accedió a ayudarle a adquirir la cosecha de productos agrícolas que había sufrido pérdidas debido a circunstancias imprevistas. Sin embargo, hubo un pequeño inconveniente. El precio acordado fue más bajo que el que inicialmente habían discutido. A pesar de que Alex tuvo que aceptar una pequeña pérdida económica, se sintió aliviado de haber resuelto una situación tan urgente. Era crucial para él cerrar este trato lo antes posible, ya que las consecuencias de no actuar rápidamente podrían haber sido mucho peores. El apoyo de su socio fue fundamental para poder continuar con sus planes. Y aunque no obtuvo las ganancias que esperaba, al menos evitó un desastre mayor. El hecho de que su socio estuviera dispuesto a ayudar en este momento difícil mostró una gran solidaridad y comprensión de la situación. Aunque el acuerdo no fue tan favorable como se había planeado, Alex sabía que lo más importante era resolver el problema de inmediato. Este paso le permitió a Alex seguir adelante con sus otros compromisos y empezar a pensar en cómo mejorar la situación a largo plazo. Después de días de negociaciones intensas, hoy en su tercer día de viaje de negocios, Alex finalmente logró cerrar todos los temas pendientes. Tenía todo listo para regresar a casa, poner al día algunos asuntos en la oficina y por fin aprovechar para ver a Tuna. Pero justo cuando se preparaba para partir, su teléfono sonó. Era John, un viejo amigo que había vuelto de un largo viaje al extranjero y que se encontraba en el aeropuerto. Sin pensarlo mucho, Alex decidió modificar sus planes. En lugar de ir directamente a casa, aprovechó la oportunidad para ir a recoger a John y pasar un rato con él. Aunque la cita con Tuna era importante, Alex sabía que los amigos también merecían su tiempo. Este reencuentro era una excusa perfecta para desconectar y disfrutar de la compañía de alguien cercano. Con una sonrisa, Alex cambió su rumbo y se dirigió al aeropuerto. Sabía que después de ver a John, podría regresar a sus responsabilidades. Ese día comprendió que la vida no solo se trata de cumplir con el trabajo, sino de encontrar momentos que te recarguen de energía. Al final, lo personal y lo profesional podían ir de la mano, y ese equilibrio era lo que realmente le daba sentido a su día. El sol comenzaba a ponerse cuando Alex llegó al aeropuerto. Esperó un rato observando a la multitud, hasta que vio acercarse a su viejo amigo John. Se reconocieron al instante
y el tiempo pareció detenerse. Después de tantos años sin verse, se abrazaron con fuerza como si intentaran recuperar el tiempo perdido con ese simple gesto. Sus rostros reflejaban la emoción de un reencuentro tan esperado, lleno de alegría y nostalgia. Después de abrazarse y reír, subieron al coche de Alex y se dirigieron a casa. El viaje estuvo lleno de charlas informales, pero también de momentos de un silencio reconfortante, algo que solo los mejores amigos pueden tener. Al llegar, John bajó del coche y miró a su alrededor maravillado por la paz del lugar. Era su hogar, un refugio del bullicio de la ciudad, donde siempre había encontrado paz. Ambos entraron en la casa y se sentaron en la sala donde el ambiente cálido y acogedor los invitaba a relajarse. Con una cerveza en la mano, se sentaron en el sofá y empezaron a hablar primero de lo que había pasado en sus vidas, luego de los recuerdos de juventud que habían compartido. John, con una sonrisa cómplice, rompió el silencio y le preguntó a Alex: «¿Tienes algo que hacer? Ya casi anochece. ¿Por qué no te quedas un rato más? Hacía tiempo que no teníamos una conversación en serio». Alex dudó mirando su reloj. Pensó en su agenda en su próxima reunión con Tuna, pero también en su deseo de pasar más tiempo con su amigo. «Déjame pasar por el trabajo. Pero bueno, creo que puedo quedarme un rato. Además, hacía tiempo que no teníamos una reunión en serio». La invitación de John era tentadora, y aunque Alex había planeado irse a casa temprano, no pudo resistirse. Después de todo, ¿cuándo tendrían una oportunidad como esta de revivir esos momentos felices? Genial, entonces vámonos. Lo más importante es que podamos disfrutarlo juntos. Además, ya lo había organizado todo. Sonriendo se dirigieron al bar de siempre, el rincón donde pasaban horas, hablando, riendo y contando historias. Este lugar, aunque ya no era el mismo de antes, seguía siendo el punto de encuentro ideal para dos viejos amigos. Se sentaron a la mesa de siempre, pidieron sus bebidas favoritas y, como en los viejos tiempos, empezaron a hablar de toda su juventud, las decisiones que habían tomado sus sueños y, por supuesto, el futuro. La conversación giró en torno a anécdotas de la vida, los retos que cada uno había afrontado y sus esperanzas para el futuro. Ambos sabían que la vida los había cambiado, pero su amistad seguía intacta, como si nada pudiera cambiar el vínculo que los unía. El tiempo pasó rápido mientras reían juntos y prometían verse más a menudo por muy ocupada que estuviera la vida. Era una tarde tranquila, con el sol comenzando a descender lentamente en el horizonte. El cálido resplandor del atardecer iluminaba suavemente el jardín, mientras Tuna se encontraba sentada frente a su casa, en el banco de madera que siempre usaba para relajarse. Sostenía una taza de té en las manos, pero sus pensamientos no seguían el ritmo pausado de la tarde. Estaba absorta mirando el paisaje, sin realmente verlo, perdida en sus propios pensamientos. De repente, sin darse cuenta, su mente comenzó a vagar hacia él, hacia Alex. Pensó: ¿por qué será que de repente siento tanto su ausencia? Hace días que no lo veo. ¿Qué estará haciendo que no se ha acercado al rancho a visitarme, ni a ver al bebé? Su corazón comenzó a sentirse un poco más pesado al pensar en ello. Se había acostumbrado tanto a su presencia, a la calidez de sus visitas diarias, que la ausencia de Alex la había dejado con una sensación extraña, como un vacío que no podía llenar. Seguro que está ocupado con el trabajo, o tal vez tiene algo más que hacer. Después de todo, no podemos esperar que siempre esté disponible. Pero ¿cómo es posible que me sienta tan sola ahora?, se preguntó sin poder evitar que la tristeza se apoderara de ella. Tuna se dio cuenta de que lo echaba mucho de menos. Y era raro para ella, porque aunque había sido independiente,
Nunca había sentido esta necesidad de tener a alguien cerca de esa manera. A medida que sus pensamientos seguían girando en torno a Alex, una ola de inquietud la envolvió. ¿Qué me está pasando?, pensó sorprendida por la intensidad de sus propios sentimientos. No debería pensar de esta manera. No puedo dejarme llevar por pensamientos tan personales. No puedo ponerme en esta situación. Tuna se levantó de golpe con la sensación de que debía hacer algo para despejar su mente. Respiró profundamente y miró alrededor, decidiendo que lo mejor sería ocuparse de algo práctico. Con un suspiro comenzó a recoger algunas hojas caídas en el jardín, como una forma de distraerse de esos pensamientos que la perturbaban. Mientras barría el suelo, su mente seguía dando vueltas. No podía evitar sentirse algo confundida. Había algo en ella que había cambiado, algo que la hacía anhelar la compañía de Alex más de lo que le gustaría admitir. Mientras barría, recordó lo que había sido su vida antes de que Alex llegara a su mundo, tranquila, solitaria, en muchos aspectos, pero también cómoda en su propio espacio. Pero ahora, después de haberlo conocido, algo en ella había despertado. La presencia de Alex había traído una nueva luz a su vida, y sin darse cuenta, su corazón se había abierto más de lo que había planeado. Tuna paró un momento y miró al cielo con los ojos ligeramente entrecerrados por el sol. ¿Por qué le costaba tanto aceptar que se estaba enamorando? ¿Por qué le resultaba tan difícil dar rienda suelta a esos sentimientos que habían comenzado a brotar en su corazón? Decidió que lo mejor sería no pensar más en eso, al menos por ese día. Pero la verdad era que por más que intentara distraerse, no podía dejar de pensar en él. La noche ya se había hecho presente cuando Alex regresó a su casa, agotado por una jornada larga de trabajo. Tras varios días de esfuerzo, finalmente sentía que las cosas comenzaban a calmarse. Al entrar, se encontró con su madre en la sala de estar. Tras un rato de conversación en la que se pusieron al día sobre todo lo que había estado sucediendo, Alex subió a su habitación para prepararse para el descanso que tanto necesitaba. Se dejó caer sobre la silla con un suspiro profundo, sintiendo cómo el cansancio se apoderaba de su cuerpo. Había sido una semana intensa, pero por fin las cosas en el trabajo parecían estar bajo control. Mientras se acomodaba, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un anillo y una cadena brillaban bajo la tenue luz de la habitación. Era un regalo que había comprado para Tuna, pero que aún no había tenido la oportunidad de entregarle. Con un suspiro, Alex murmuró para sí mismo: «Me he estado apresurando tanto con el trabajo que olvidé lo más importante. Ya compré el anillo, pero no he tenido tiempo ni de confesarle lo que siento por ella. ¿Cómo estará Tuna en la granja ahora? ¿La echo tanto de menos? Tal vez debería ir a verla. A lo mejor ahora es el momento». Mientras pensaba en esto, Alex sacó su teléfono móvil y miró la hora. Al principio pensó que sería buena idea acercarse a la granja y sorprender a Tuna, pero al ver que ya era bastante tarde, dudó. No quería interrumpir su tranquilidad, especialmente sabiendo que podría estar con su madre e hijo, y se dio cuenta de que era mejor esperar. No quería ser una molestia. Es tarde ya. Mejor lo dejo para otro día, se dijo a sí mismo mientras dejaba el teléfono sobre la mesa y volvía a mirar el anillo en su mano con una mezcla de frustración y ternura. Alex sabía que sus sentimientos por Tuna eran profundos, pero en su apretada agenda, el amor parecía siempre quedar en segundo plano. Pensaba que algún día encontraría el momento adecuado para hablar con ella, para abrir su corazón. Pero por ahora, pensó que lo mejor sería descansar. Al menos esa noche, dejaría que el cansancio lo venciera y que los sentimientos
quedaran en segundo plano, esperando el momento adecuado para ser expresados. Alex permaneció sentado allí, sosteniendo la pequeña caja con el anillo en las manos, pensando en lo que estaba por hacer. Imaginó cómo Tuna reaccionaría al recibir el regalo que había preparado con tanto cariño. Su mente comenzó a recrear una escena en la que él, arrodillado, le ofrecía el anillo mientras le expresaba sus sentimientos más sinceros. Ella se merece lo mejor, pensó imaginando las palabras que le diría con el corazón abierto sin reservas. En su mente, el escenario era perfecto. Él con nervios y emoción le ofrecía el anillo esperando su respuesta. Y Tuna, sonriendo, le daba el sí que tanto había esperado escuchar. En ese instante, Alex la veía tomar el anillo, colocándoselo en el dedo, y luego se fundían en un abrazo lleno de amor. Un beso apasionado sellaba ese momento en el que por fin todo parecía encajar. La idea de ese momento lo hizo sonreír, y un cálido sentimiento de felicidad recorrió su pecho. Aunque sabía que aún no era el momento, la idea de estar tan cerca de conseguir lo que siempre había querido lo emocionaba profundamente. La ansiedad y la alegría se mezclaban en su corazón, y no podía dejar de imaginar lo que ocurriría si realmente se atrevían a dar ese paso juntos. Quizás mañana sea el día, pensó con una determinación renovada. Decidió que no podía esperar más. El tiempo estaba a su favor, y si no lo hacía pronto, podría arrepentirse. Mañana mismo se acercaría a la granja para ver a Tuna, llevarle el anillo y tal vez hacer realidad sus sueños. Se levantó con una sonrisa, decidido a preparar todo para el encuentro. Fue a la ducha, y mientras el agua caía sobre él, se sintió más relajado y listo para lo que viniera. El cansancio de la jornada desapareció por completo cuando pensó en el futuro, en ese próximo paso que estaba por dar. Sabía que tenía que estar tranquilo, que todo saldría bien, pero la emoción seguía viva en su pecho. Se cambió de ropa, se preparó para descansar, y mientras se recostaba en la cama, su mente seguía imaginando el momento en que vería a Tuna. Era una sensación de emoción pura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Cerró los ojos con una sonrisa, sintiendo que el día siguiente traería algo especial. Y con esa certeza, se quedó dormido, esperanzado y lleno de ganas de que todo saliera como lo había soñado. Alex ngồi đó, tay cầm chiếc hộp giỏ đựng đầy chiếc nhẫn, suy nghĩ về việc sắp làm. Anh tưởng tượng Tuna sẽ phản ứng thế nào khi nhận được món quà anh ấy chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy. Tâm trí anh ấy bắt đầu tái hiện cảnh quỳ một chân xuống trao cho cô chiếc nhẫn và bày tỏ tình cảm chân thành nhất của mình. Cô ấy xứng đáng với những điều tốt nhất. Anh nghĩ tưởng tượng rằng những lời anh nói với cô bằng trái tim mở rộng, không chút rụt rè trong tâm trí anh. Viễn cảnh ấy hiện lên thật hoàn hảo. Anh vừa hồi hộp vừa phấn khích trao cho cô chiếc nhẫn, chờ đợi phản hồi của cô, và Tử Nha mỉm cười nói với anh câu đồng ý mà anh hằng mong đợi. Trong lúc đó, Alex thấy Alex thấy cô cầm một chiếc nhẫn đeo vào ngón tay, rồi họ ôm nhau một cái đầy yêu thương. Một nụ hôn nồng cháy đã khép lại khoảnh khắc, và cuối cùng họ dường như đã như đâu vào đấy. Suy nghĩ về khoảnh khắc này khiến anh mỉm cười, và một cảm giác hạnh phúc ấm áp lan tỏa trong lòng ngực. Dù chưa biết đến lúc, nhưng ý nghĩa sắp đạt được điều hằng mong ước đã khiến anh vô cùng xúc động. Nỗi lo lắng và niềm vui hòa quyện trong lòng anh, và anh không thể ngưng tưởng tượng những điều xảy ra nếu họ thực sự dám đi cùng nhau. Có lẽ ngày mai anh ấy với quyết tâm mới, anh quyết định sẽ không thể chờ đợi thêm nữa. Thời gian đang ủng hộ anh, và nếu anh không làm sớm, anh có thể hối hận. Và ngày mai anh sẽ không gặp lại Tử Na, mang chiếc nhẫn đến cho cô
và có lẽ giấc mơ của mình sẽ không thành hiện thực.